Hola a todos, hoy voy a preparar una receta muy sencilla y que va fenomenal para las cenas informales y los picoteos, culines, picos y roscos sin gluten. Para quienes no los conozcáis, se trata de unos palitos de pan tostado, algo más firmes y más secos que los cracker, y se suelen comer acompañando queso, embutido, al igual que las regañas. Tenéis también mi versión sin gluten de las regañas enlazada aquí arriba. La masa de estos picos, colines y roscos es muy similar a la empleada en mis recetas de Wellington, empanadas y torta pascualina sin gluten. Os enlazo igualmente las recetas al final del vídeo y en el texto de descripción. Y es que, siempre que los preparo colines con los sobrantes de la masa. Quedan tan ricos que siempre he pensado que tendría que usar esa masa precisamente para hacer colines. Y haciendo un par de modificaciones, aquí está la receta por fin. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar estos colines, picos y roscos sin gluten. Comenzamos mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es harina de garbanzo. La voy a colar ya que forma muchos grumos. Voy a tamizar también el almidón de patata. Si no dispones de él, usa almidón de maíz, pero el resultado es para mi gusto mejor con almidón de patata. Voy a añadir un poco de azúcar, que permitirá que la masa se dore más. Voy a añadir la sal y la goma xantana. Tal como decía, voy a tamizar todo. Y ahí ves los grumos que se forman. Voy a remover para que se termine de mezclar todo. Ahora voy a añadir el agua y el aceite. En mi caso, una mezcla de oliva y girasol. Voy a remover para que se hidraten bien todos los ingredientes secos. Atención, si has empleado almidón de maíz, la masa será más firme, no te extrañes. Cuando los líquidos se hayan absorbido, termina de amasar sobre la mesa. Como ves, me ayudo de una espátula para tener una mano limpia. Basta con que amases 1 minuto o 2 para obtener una masa lisa. Cuando la tengas lista, límpiate la mano con ayuda de la misma espátula y recoge la mesa. Vas a ver que una vez que formas una bola con la masa, esta deja de pegarse. Antes he dicho que empleando almidón de maíz, la masa es menos blanda. Como ves, se deja amasar mucho mejor. Quería mostrártelo también en el vídeo. Pero aunque sea más agradable de trabajar, el resultado final es, como te he comentado, mejor con almidón de patata. Engrasa la mesa ligeramente. Yo voy a aprovechar el aceite que había quedado en el vaso. Presiona la masa hasta que tenga 1 centímetro de grosor. Y ahora ve cortando tiras de 1 centímetro de ancho. Esto te va a ahorrar mucho trabajo. Toma una de las tiras y termina de formar un cilindro alargado. No lo dejes muy grueso para que se haga después bien por dentro en el horno. Lo primero que voy a formar va a ser un rosco. Voy a presionar el cierre y voy a recortar el sobrante. Ahora voy a hacer unos colines. Y con los recortes voy a preparar unos picos. Como ves, presiono ligeramente los extremos para darle forma. Calienta el horno a 180 grados. Coloca tus picos, roscos y colines repartidos en una bandeja de horno, cubierta preferiblemente con papel de hornear. Cuando el horno esté caliente, introduce la bandeja a altura media y hornea unos 40 minutos o hasta que todo esté bien doradito. Retira del horno y transfiere a una rejilla para que no se quemen con el calor que le queda a la bandeja y deja que enfríen completamente. Y así quedan estos picos, colines y roscos sin gluten. Fíjate qué maravilla. ¿Quién diría que son sin gluten? Voy a partirlos para que veas cómo quedan por dentro. Si los guardas bien cerrados, una vez que se han enfriado completamente, aguantan días y días. Y nada más por hoy. Voy a preparar unos taquitos de queso para acompañar y espero que os animéis a preparar unos iguales en casa. ¡Un saludo a todos!